Buenas noches, bienvenidos a La Otra Orilla. Esta noche hablamos de números y hablamos con un secretario de Economía que nos va a explicar cómo es esto de administrar una ciudad en cuanto a los números, con la inflación que se tiene, con los pedidos de aumentos de salarios por parte de los trabajadores y con la plata que a veces llega de la nación, a veces llega de la provincia, pero se reduce en materia de los datos que en la actualidad pintan lo que Córdoba tiene en materia de coparticipación. Tras la presentación con nosotros, Gabriel Bermúdez. El tema es los números y cómo administrar en un país que vive una profunda inflación. La Argentina vive en crecimiento, dice la presidenta Cristina Fernández, pero los números de la inflación afectan, por un lado, el salario de los trabajadores, pero ¿cómo afecta a las administraciones? Por allí hemos observado que a la municipalidad se le achaca no haber aprobado el ejercicio anterior de gastos, porque dicen que pagó de más respecto a lo que establecía el tope de una ordenanza en materia de salarios. Pero manejarse con la inflación parece una cuestión realmente compleja. Nos acompaña Gabriel Bermúdez, el secretario de Economía. Bermúdez, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Bueno, ¿es difícil administrar en medio de un proceso inflacionario como vive la República Argentina? Lo que pasa es que las economías de las administraciones públicas son economías presupuestarias. Uno presupone gastos y presupone ingresos, y obviamente que un contexto de estabilidad es mucho más previsible que un contexto de inestabilidad de precios como el que estamos viviendo. Esto hace que uno tenga que estar en el día a día muy atento a cada variable que se va presentando en los costos, sobre todo de los servicios que el municipio contrata. Hablando de servicios, esto es una de las cosas que más reclama la gente por allí a la comuna cordobesa. Y paralelamente observamos cómo hay aparentemente una cadena en donde a veces los mismos empleados municipales están reclamando insumos para poder trabajar, para prestar los servicios. La situación parece no encajar en torno a lo que recolecta la municipalidad en materia de tributos. ¿Todo esto va provocando un desfasaje? Bueno, indudablemente que los tributos son la fuente de ingresos que tiene el municipio, tanto los propios como lo que se recauda a través de la coparticipación federal, y eso tienen distintos niveles de ajuste. Algunos se ajustan por la actividad económica, como es la coparticipación federal, en función de que los originantes son el IVA y el impuesto a las ganancias. Entonces de ahí los precios se ajustan en función del aumento de precio y del aumento de unidades vendidas de la economía. Esto es positivo para el municipio porque recibe más fondos. Por otro lado, tiene el municipio ingresos propios, una parte que se ajustan automáticamente, como son los de comercio e industria, que están relacionados a la actividad comercial de la ciudad, y otros como, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, que aumenta en función de ordenanzas que sanciona el Consejo Deliberante, o las tarifas de los servicios públicos, como el transporte, que no cabe duda, hoy casualmente ha aumentado el interurbano un 27%, acumula un 35% en el año, que marca a las claras los costos que tiene la economía, y indudablemente que también marca eso el déficit que nosotros acarreamos en la empresa municipal debido al incremento de costos, y esto se ve reflejado en la mayor cantidad de subsidios que tenemos que erogar. Entonces, bueno, la colcha se transforma en corta, es muy complicado administrar los topes que uno se fija de gasto entre los distintos insumos, porque día a día surgen alternativas de cambio. Puntualmente la policía aumentó un 50% el costo de los adicionales, que a nosotros nos significa 500.000 pesos más por mes en ese concepto. O sea, solamente en concepto de adicionales. Solamente en concepto de adicionales. Entonces tenemos que empezar a restringir los servicios, o ver cómo los
los canalizamos de otra manera para que el gasto sea contenido. Bueno, ¿se puede con todo o de qué manera? Usted hablaba de la frazada corta, demasiado corta. ¿Cómo se va tratando de sobrellevar esta situación? Digo, bueno, cuando a comienzos de año ustedes tienen un determinado presupuesto y llega a la mitad del año y se dan cuenta que la ejecución en algunos casos es largamente superada. Indudablemente que esa es la dificultad central que hoy tienen las administraciones del Estado, fundamentalmente las que no tenemos un mecanismo o un resorte automático de ajuste de ingresos. Está relacionado directamente a la calidad de los servicios que después uno puede ofrecerle al ciudadano. Puntualmente este año hemos tenido la suerte de poder reencauzar las obras de bacheo, estamos desarrollando obras de desagüe con fondos propios del municipio, estamos invirtiendo más de 15 millones de pesos en 3 desagües, estamos haciendo hemos licitado 10 millones de pesos de fresado, que es reemplazo de carpetas asfálticas, estamos trabajando intensamente en el plan de luminarias y esto significa una erogación fundamental para nosotros en función de que es un servicio que el vecino lo percibe. Muchas veces se cuestiona mucho el tema del incremento salarial, pero indudablemente que en la actividad privada eso está relacionado con la productividad. En el Estado muchas veces esa productividad es mucho más difícil de conseguir. Bueno, por allí es una de las críticas que se formulan, ¿no? Por allí empleados municipales que ganan demasiado y servicios que no se observan en el mismo sentido a los salarios que se perciben. Y paralelamente, casualmente ustedes en estos momentos están en plena negociación con el SOAM para otorgar un aumento salarial. Estamos en esa discusión. Nosotros no pretendemos que el bolsillo del trabajador sea la variable de ajuste de los costos municipales de ninguna manera, pero sí sabemos que tenemos una limitación, que es una ordenanza que fija un tope por un lado, y por otro lado también tenemos la necesidad de mejorar los servicios día a día para los vecinos, que son quienes le pagan el sueldo a los empleados municipales. Bueno, hablando de este tope, usted en los últimos días tuvo que acudir al Consejo Deliberante para brindar una explicación respecto a ese tope que dicen se ha violentado en cuanto a lo que establece la ordenanza, de un porcentaje determinado respecto a lo que se tiene que pagar del presupuesto en salarios. ¿Cuál es la explicación, Bermúdez, para esto? La explicación es que estaba fijado un tope del 60%, una ordenanza que se fijó a fines de noviembre del año 2009. El municipio hizo indudable esfuerzo para encuadrarse dentro de la ordenanza, pero la ordenanza fue sancionada cuando más del 85% del presupuesto ya estaba ejecutado. Esto es un condicionante porque nos quedaban 22 días hábiles para tratar de hacer cumplir las pautas de tal manera de encajar en ese 60%. Para cómo la ordenanza fue promulgada en los primeros días de diciembre del año pasado. Así es. De todos modos, es de destacar que también el año pasado fue un año muy conflictivo, tanto internamente para el municipio como externamente en función de los ingresos que fueron menores en muchos rubros en función de la inactividad que tuvo el municipio. Por los paros y las asambleas que hubo el año pasado. Es decir, hubo un menor ingreso por la falta de actividad, particularmente en las cajas municipales. Indudablemente que los conflictos conllevan esa consecuencia no deseada, que es la falta de recaudación por la falta de actividad de la recaudación, ¿no es cierto? Bermúdez, le propongo una breve pausa. En instantes hablamos de los números, la proyección y lo que algunos candidatos a intendente hablan a futuro, como es solventar empresas estatales pertenecientes a la municipalidad con el propio presupuesto. ¿Es caro? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Le parece? ¿Cómo no? Vamos a la pausa, ya seguimos.